Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu con Eric Pardo y el terapeuta familiar Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, gracias por acompañarnos a través de Hablemos en lo Secreto, en este programa en donde conversamos temas que a todos nos interesa. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos cuesta mucho hacerlo y es poner límites. Y para eso tenemos a Rogelio Morales con nosotros, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, muy bien. Gracias por tenerme por acá a compartir de este tema, porque definitivamente, bueno, aunque nos ha costado reunirnos en esta ocasión, pero eh, estuve muy interesado en que pudiéramos conversar sobre este tema. Eso porque en terapia uno encuentra muchas preguntas al respecto. La gente no sabe cómo poner límites, cómo decir no, cuándo hay que decir sí, cómo comunicar las cosas. Y parece, Eric, que estamos en una sociedad demasiado permisiva y sin límites. Entonces, es un gran tema y gracias por la invitación. Gracias, Rogelio. ¿Qué son los límites y por qué eso es tan importante aprender de ellos, Rogelio? Bueno, se ha escrito mucho sobre límites y la mayoría de los materiales que existen y los especialistas que hablan acerca del tema coinciden en que los límites son líneas sanas, fronteras sanas que protegen nuestra dignidad, nuestra energía y nuestro bienestar. No son muros, sino son acuerdos internos. Esos acuerdos van a permitirnos eh, tener una vida sin excesos, sin atropellos, una vida sin violencia, sin abuso también. Claude dice que los límites definen dónde termino yo y dónde empieza la otra persona. Y eso es algo que se dice mucho cuando se hablan de límites, ¿verdad? Eso es lo que hace el límite. Y son importantes porque nos ayudan a evitar relaciones abusivas o relaciones desgastantes. Hay relaciones que lo dejan a uno agotado, cansado. Hoy en día, en el argot de las redes sociales se habla mucho de la gente intensa, ¿verdad? Bueno, los límites nos ayudan, ¿no?, en ese sentido a evitar ese tipo de relaciones, a poner en su lugar de una manera elegante y educada a una persona que quiere pasarnos por encima. Protege nuestra salud mental, nuestra salud emocional. A veces, cuando no se ponen límites, las personas viven muy comprometidas, tratando de cumplir lo que otros quieren, clarifican nuestras prioridades. Eh, en muchas ocasiones, cuando los límites no están claros, las prioridades de uno quedan tiradas en el camino por las exigencias de otros. Y nos permiten también amar con libertad y no por obligación. Otro gran tema, Eric. ¿Por qué? Porque a veces es que usted no actúa como yo lo haría. Es que a mí me gustaría que usted me amara de esta manera.
y no entendemos que cada uno de nosotros tiene lenguajes del amor, cada uno tiene formas diferentes de expresar ese amor, ese cariño. Entonces, si nosotros empezamos a caer en una complacencia que nos autoanula, se puede decir que nosotros nos encontramos en relaciones sentimentales por obligación y no porque yo elegí estar ahí, tener una libertad, disfrutar más bien de esa libertad y no sentirme obligado a tener que estar ahí dando y dando y dando. Por miedo, por miedo al abandono, al rechazo, a un montón de cosas. Entonces, no hay límites, Eric, porque lo mío siempre va a quedar tirado en el camino con tal de permanecer ahí. Entonces, estas son algunas razones. Hay más todavía. Rogelio, ¿por qué a tantas personas les cuesta decir no a los límites? Esa es otra buena pregunta, Eric. Imagínate que culturalmente nos han enseñado que decir no es una grosería. Decir no es egoísmo o decepcionamos a otros. Vivimos en una cultura del qué dirán. Entonces, ¿qué van a decir si yo digo que no? Y eso nos compromete demasiado, nos obliga demasiado. Y yo quiero insistir en esto, no es que egoístamente uno tenga la prioridad y la razón en todo. No, no me refiero al egoísmo. Me refiero a ese lugar de amor propio en el que uno debe vivir, ese lugar que uno debe darse y que muchas veces por no decir no, nos comprometemos tanto, Eric, que ya no tenemos ni vacaciones, ni descanso, ni espacios para cargar pilas. Además, muchas personas crecieron en ambientes donde decir no era castigado o era mal visto. Y eso hoy en día a muchas personas les puede generar un miedo al rechazo. Estuve leyendo un poquito para este programa a Brown y él dice, el coraje de poner límites es también el coraje de amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre poner límites y ser egoísta? Bueno, cuando nosotros hablamos de egoísmo, estamos buscando solo el beneficio de uno, los intereses de uno, sin importar a quién le pase por encima. Y que la otra persona salga herida es lo de menos. Soy yo, como dijo aquel, primero yo, después yo y de último yo. El límite sano no es así. El límite sano busca proteger mi bienestar sin lastimar innecesariamente a nadie. Entonces, cuando se establecen límites saludables, es porque yo tengo prioridades, yo tengo un lugar digno de respeto y la otra persona también. Entonces, por ejemplo, un límite radical. Si con la familia tengo muchos problemas, me refiero a la familia donde nací, la familia de origen o la que me crió, porque nunca nos hemos llevado y ya ahora yo soy una persona adulta, tengo mi familia y hay mucho problema porque no aceptan a mi familia, por ejemplo, o porque me critican demasiado, pero yo los amo. Mantener distancias saludables, que suena muy radical, es un límite ¿para qué? Para evitar el pleito entre todos. Y eso hace que llevemos una vida mejor, más sana, más tranquila, más en paz. Entonces, el límite tiene eso. Es un acto de responsabilidad emocional. No es un acto de indiferencia o egoísmo. Rogelio, ¿y cómo hace alguna persona para poner límites en el trabajo
o en alguna responsabilidad que de ahí no es únicamente decir me voy, sino cómo pongo límites si estoy siendo, podría decir, explotado o no puesto esos límites. Bueno, en el campo laboral hay leyes que nos permiten a nosotros ser protegidos de cualquier abuso, cualquier maltrato. Leyes de acoso laboral. Ante las autoridades se puede poner una denuncia. eh, Se puede conversar con las jefaturas indicando la situación que se está dando. Y si la explotación sigue, uno tiene que pensar mucho en su salud emocional. Entonces lo importante es ir buscando otro trabajo, ¿vale? Porque eso también son límites saludables. Yo conozco personas que han dejado su trabajo porque prefieren perder dinero que perder la cordura. Uno siempre dice, el diálogo es fundamental. Conversar, mira, aquí se les está yendo la mano. Eh, Estoy trabajando muchas horas extra sin pago y está saliendo afectada mi familia, mi tiempo personal. Cuando no se entiende eso, porque el sistema es muy explotador, hay que buscar otro lugar para hacer uno su trabajo. Mientras tanto, Eric, eh, por la necesidad económica de seguir ahí, uno lo que puede hacer es, ok, entender el espacio, el lugar, el tipo de trabajo en el que se encuentra, digamos, un lugar que lo explotan a uno, mantenerse ahí con un propósito, tener su economía estable y sostener a su familia o a su propia persona, buscar otros trabajos, pero aprovechar los espacios fuera del trabajo para reponerse, para cargar pilas, para el autocuidado, para luego volverse a meter ahí, por supuesto, pero no es para quedarse ahí. Entonces, límites también donde mediante los derechos nosotros podemos defender nuestros espacios personales y privados y familiares para que aquello no se convierta en otro problema. Rogelio, ahora que estabas hablando del ejemplo de la familia, si hay muchos conflictos entre suegros o padres con los hijos, una forma es poner límites o una forma, o también límites es no hablarles. No, mira, siempre es bueno para mantener la armonía familiar, eh, seguir el tema de los límites. En toda familia hay amor, pero también formas distintas de ver la vida. Y la armonía no se basa siempre en pensar igual o en, digamos, convivir con respeto y comunicación. Para lograrlo, uno piensa en varias cosas. Primero, hay que entender que hay diferencias y que nosotros estamos buscando convivir con respeto y con buena comunicación. Entonces, cuando yo logro entender que aquí no se puede, y no porque yo no quiera, sino porque mi familia es conflictiva, eso me tiene que quedar claro. Segundo, las conversaciones se deben dar sin ataques, expresar emociones y necesidades, no culpas, eh, no ponerse uno en dime que te diré. Si las cosas al comunicarlas son mal interpretadas, mal entendidas, ya ahí empiezo a tener un problema mayor, ¿verdad? Y es que va a ser también muy difícil llevar la fiesta en paz, como decimos por acá. Entonces, eh, se definen los límites. La armonía necesita límites claros.
límites que se respeten, cómo se habla, cómo se resuelven los desacuerdos, tener acuerdos para prevenir conflictos. Aquí ya metemos otro tema importante, las reglas que se deben definir para que los límites estén bien establecidos. Y Eric, lamentablemente, en algunos casos, cuando ya estamos hablando de gente adulta, las distancias saludables son fundamentales. ¿Cuánto aguanta cada persona estar tan cerca la una de la otra sin que se genere conflicto? Eso hay que saberlo, hay que determinarlo. Si solamente mejor paso y saludo porque me hacen falta, porque los quiero. Si para las actividades donde hay cumpleaños, viene Navidad o celebraciones, también de ahí voy, saludo y ya tengo mi propia actividad. O si puedo tolerar en esas fechas, en esos momentos, la cercanía y disimular cualquier ataque, cualquier cosa. Pero no es fácil, Eric, no es fácil. Por eso es que a veces tenemos límites muy negociables, a veces tenemos límites que uno es el que los debe establecer y tienen que ser bien rígidos. Y no siempre los límites es un acuerdo al que llegamos para que mientras convivimos manejemos las cosas en paz, sino a veces el límite es tomo una distancia y nos vemos de una manera no tan seguida y cercana para poder llevarnos bien. Es un tema muy complejo, muy, muy complejo, pero lamentablemente es muy común en terapia. Rogelio, ¿y cómo afecta la falta de límites en la salud emocional y espiritual? Bueno, la falta de límites en nuestra salud integral, emocional, espiritual, se empieza a manifestar con el desgaste. Las personas sufren un desgaste emocional, un desgano espiritual. Ansiedad, se puede dar ansiedad, claro. Fatiga crónica. Eh, una conducta que se acomoda a la situación, que va perdiendo lo genuino para quedar bien. Y por otro lado también se va deteriorando la conexión espiritual porque la persona vive sin paz interior. Decir no cuando es necesario se dice que es un acto de libertad interior, algo que es muy importante, ¿verdad? En este tema de la salud emocional y la salud espiritual. Y aquí, Eric, vamos a decir algo que a veces puede generar un conflicto en la religiosidad que se vive hoy en día. Pero yo te soy sincero, Eric, a veces para una persona o para una familia o para una pareja es más saludable no ir un domingo a la iglesia y sacar tiempo para sí mismos porque están agotados, desgastados, porque no han tenido espacio para conversar, para hablar de sus cosas, es más saludable. No estamos diciendo aquí que ya no van a volver, no. Es que a veces la gente siente una obligación y no van porque realmente pueden ir, sino porque están obligados a hacerlo. Y eso no es saludable. Tenemos hasta que poner límites en temas eclesiásticos. Eh, Personas que aparte de tener su trabajo profesional, sirven en una iglesia todos los días, Eric. Ahí están. ¿En qué momento van a tener espacio para su vida, para conversar en familia, para poner límites, para definir reglas, para acomodar las cosas? Entonces,
se ocupa poner límites también en el campo de la iglesia. Sí, porque ahora vemos eso, ¿verdad, Rogelio? En muchas iglesias, que la gente va de lunes a domingo. Sí, sí. Y si no vas, estás en pecado, ¿verdad? Estás mal. No es Sí, lo que Dios quiere. Y entonces se destruyen las relaciones, los matrimonios, las familias, y entonces fue el diablo. No, lo siento. No, sí, inclusive yo he escuchado y he visto casos en que los hijos no quieren después volver a la iglesia por cuando supuesto. están pequeños porque le echan la culpa de la Sí, falta de padres por las actividades, ¿verdad? sí, 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 es cierto. Se obstinan, se cansan. Es que hay que entender algo. Decimos siempre desde una perspectiva cristiana que el primer ministerio es la familia. El Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como te amas a ti. ¿Y dónde están esos textos? ¿Dónde están esas ideas que tanto decimos en la práctica? Así es. Rogelio, ¿y qué papel juega la fe en el proceso de establecer límites saludables? Bueno, la fe sana no es permisividad, no es aguantar todo. Eso es algo muy importante. El discernimiento y el amor con verdad van de la mano. Jesús mismo puso límites. Por ejemplo, él se retiraba a solas. Ahí se iba, solito, a tener su espacio, sea con el padre, conversando, sea durmiendo. Él tenía su espacio y le ponía límites a las relaciones. No le dijo sí a todas las demandas de la gente. No le dijo sí. Imagínate que le hubiera dicho sí al diablo en aquellas tentaciones que tuvo. No, le puso límites al diablo también. Confrontó lo que era injusto. Eso también es poner límites. No, un momento, esto no puede ser así. Y luego no permitió abusos, que también eso es algo muy importante. En algún momento un grupo de gente vino y dijo, te vamos a hacer el rey, te vamos a... La figura política, ¿verdad? Y él dijo, no, 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 un momento, mi reino no es de este mundo, límites. Dijo no, tenía muy claro su papel, su rol, quién era él. Y nosotros a veces, por falta de límites, andamos de aquí para allá, viendo a ver qué nos sale. Y por eso es que a veces, en lugar de invertir la vida, la gastamos. La fortaleza que nos da la fe en el establecimiento de límites también está basada en aquel texto, que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Ah? Ahí está muy claro en la Biblia. Rogelio, ¿y cómo manejamos la culpa cuando alguien no acepta nuestros límites? Ese es un tema también muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces cuando usted pone límites, la otra parte viene a manipular o se victimiza o se enoja o da por terminada la relación o viene una amenaza, por ejemplo, en el campo laboral. La culpa aparece cuando nosotros empezamos a hacer lo correcto, pero por primera vez. En este caso de los límites, ¿verdad? En otros casos aparecerá por otra razón. Pero cuando usted empieza a decir no, porque usted se da cuenta que dijo sí muchas veces, y como decimos en buen tico, en lugar de agarrarte la mano, te agarraron el codo, entonces usted dice, no, aquí están abusando de mi generosidad. Están abusando de mi tiempo, de mi confianza, de mi bondad. Entonces, cuando usted empieza a poner límites, a decir no, va a sentirse un poco culpable. Pero veámoslo así, Eric. Si el límite no es inmoral, si el límite no violenta los principios de la fe, si el límite no está generando
violencia en la persona, abuso, agresión, ¿por qué voy a sentir culpa? Yo tengo derecho, dijo aquel, a ser feliz. Tengo derecho a vivir en paz y estar tranquilo también. La culpa no es señal de que hiciste algo malo en este caso. Es señal de que se está rompiendo un patrón desgastante ya, donde dijiste, no puedo más, ya no puedo con eso. Y muchas veces también esa culpa surge por miedo. Pero yo les voy a decir algo. Si usted tiene miedo de ponerle límites a alguien y perder esa relación y la persona se va, es porque eso no le sirve a usted. Una persona que realmente está con uno es una persona que va a respetar los límites. No me grite de esa manera. Eso es un límite. Ah, pero te sigue gritando. Entonces usted dice, no, yo no puedo. Si esto sigue así, yo no puedo seguir aquí. ¿Eh? Muy importante. La culpa, decía Brown, la culpa malentendida nos ata a expectativas que nos hacen daño. Entonces ahora resulta que yo no quiero sentir culpa, entonces yo mejor sigo diciendo sí. Y nada que ver con eso. Por culpa, no. Muy bien. Rogelio, ¿y qué relación hay entre la autoestima y la capacidad de poner límites? Eh, la relación entre la autoestima y la capacidad de poner límites. Bueno, la autoestima es como decir el suelo psicológico donde nacen los límites, el amor propio, mi percepción, la estima que yo me tengo. Y podríamos decir entonces que si usted realmente se ama y se valora y está en medio de una situación compleja, la manera para establecer el límite es esto. Me duele, violenta mi dignidad, es inmoral, violenta los principios de la fe, no va de acuerdo a los derechos, me hiere, me hace daño. Ahora, no estamos hablando aquí de cuando a uno le dicen la verdad. No, estamos hablando cuando es un atropello, cuando es un abuso. Eso es lo que estamos hablando. Esa sensación que yo tengo me puede llevar a poner límites. Hoy subí al Instagram un post que llaman ahora, ¿verdad? Este, muy interesante, cortito, cortito, pero lo tengo por acá. Dice así, Eric, ve qué vacilón. No me corresponde opinar sobre eso. Esa es una respuesta que deberíamos usar con más frecuencia. ¿Viste a fulana? Ajá, ajá, ajá. ¿Y qué pensás vos con...? Bueno, no me corresponde a mí opinar de eso. Sí, está bien. Ese es un límite. ¿Por qué? Porque tal vez ahí estamos percibiendo un atropello, me están obligando a mí a alguna cosa. Entonces, podríamos decir que la autoestima y la capacidad de poner límites está muy ligada, pero te facilita el límite o te complica la idea de poner el límite si usted no tiene una percepción saludable de sí mismo, de sí misma. Porque en base a eso es que usted pone los límites para salvaguardar su bienestar. Rogelio, ¿y cómo se puede enseñar a los hijos a respetar y a establecer sus propios límites desde pequeños? Sí, los niños tienen que aprender a decir no sin miedo, pero no a los
temas de obediencia, hábitos, aseo personal, autocuidado. Porque entonces, de ahí, ¿qué es lo que estamos, de qué manera estamos educando, verdad? No, aquellas cosas que en la interacción social con sus amiguitos, no son correctas. Bullying, podemos empezar con los juguetes, ¿verdad? Cuando llega otro niño y le arrebata los juguetes, o le quiebra algún juguete, o le dice alguna palabra, o inclusive lo toca inapropiadamente, o con adultos. Ya desde ahí se les empieza a hablar claro para que ellos sepan que tienen que poner límites claros. Límites que los protegen de lo inmoral, del abuso, de la agresión, de la explotación, de la violencia, del maltrato. Es también validando las emociones. Cuando le llegan a contar a uno alguna experiencia donde se han sentido violentados, no vamos a decir, ay, mira, pues es cosas de huilillas, ¿verdad? Cosas de chiquillos. No, no, no. Cuando yo estaba chiquillo pasé eso, pero ya después se le quita. No, hay que validar el sentimiento, la emoción, respetar la privacidad. Van creciendo y los papás dicen, ¿cómo que ahora hay que tocar la puerta del cuarto para entrar? Sí, van creciendo, su privacidad. No, no, esto de que algunos padres se bañan con los hijos, Eric, nada que ver, nada que ver. Eso de que si el niño se va a cambiar, ay, cámbiese aquí. No, no, ¿cómo cámbiese aquí la ropa? Vaya a su cuarto y se cambia la ropa, o va con mamá y mamá le enseña cómo se cambia la ropa, por ejemplo. Ir generando esos espacios de privacidad. Pero eso a veces de exponer a los niños. Eso está fatal. Ellos tienen que entender y tienen que ser educados de una manera donde los límites los hagan sentirse seguros, eh, modelando límites como adultos. Nada hacemos con decir, aquí es así, así, si nosotros no lo cumplimos como adultos. Y por otro lado, un niño que aprende sus límites, a poner límites, será un adulto con mucha dignidad. Rogelio, ¿y qué diferencia hay entre un límite que protege y uno que levanta una muralla? Bueno, es que ahí podríamos decir que los límites que protegen son estos que hemos estado hablando, ¿verdad? Un límite que permite relaciones sanas y un contacto seguro. Pero una muralla que bloquea es como evitar todo vínculo y nace del miedo. Podríamos decir que el límite sano tiene puertas que uno abre y cierra, pero la muralla tiene un gran candado. Se cerró y se cerró. Y ahí evitamos entonces la interacción por miedo. Rogelio, ¿cuál sería un consejo final para quienes hoy sienten que están desgastados y que no saben poner límites? Eric, la vida es un espacio sagrado. Si uno no lo cuida, nadie lo va a cuidar. Si uno no hace algo por su salud emocional, nadie lo va a hacer. Si uno no trabaja su salud física, espiritual, ¿quién lo va a hacer? Ni Dios lo va a hacer, porque imagínate que Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Dios hace milagros, pero Dios no va a venir a cuidar nuestra salud emocional cuando nosotros estamos desgastándonos. Dios no va a venir a poner límites cuando nosotros somos los que tenemos que poner límites. Entonces, hay que ver nuestra vida como un espacio sagrado. No podemos decir que las personas tienen derecho a entrar
en nuestra vida y salirse sin permiso. Solo Dios puede hacer eso, pero nadie más. Poner límites no es egoísmo, es una responsabilidad emocional. Es la expresión del amor propio. Nosotros necesitamos de una u otra manera estar protegidos por un no y también por un sí, pero tiene que ser bien pensado, tiene que ser inteligente y tiene que cumplir con lo que hemos venido hablando sobre el establecimiento de límites. No ser egoísta, no ser caprichoso, no ser un producto de manipulación, no es para llamar la atención, no es por el qué dirán. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él emana la vida. ¿Ves? Límites. ¿Cómo puedo yo guardar mi corazón? Si no es comprendiendo cómo es que funciona la vida, las familias, los amigos, todas las cosas que hay en la vida y discerniendo cuáles de esas cosas me afectan y cuáles no, y poner límites hacia aquellas cosas que me afectan porque tengo que guardar mi corazón. ¿Qué tema, verdad, Rogelio? Un tema profundo, Eric, y delicado también, ¿verdad? Sí, porque realmente no sé qué porcentaje, pero creo que la mayor parte de la población les cuesta poner eso, ¿verdad? O Ujú. nos cuesta poner eso a veces. En uno o mayor grado, pero siempre hay ese asunto de límite. Más que todo, yo Ah, creo que en ok. la parte familiar o en la parte más Ujú. relacional es donde a veces se conflictúa un poco el asunto de los límites. Sí, sí. Sí, porque podríamos decir que tenemos una mala concepción de lo que significa confianza. ¿Mm? Confianza en la familia. Pensamos que confianza en la familia es como permitir todas las cosas, es alcahuetear todo, pero no es así, porque hemos visto que dentro de las familias, Eric, pasan cosas que no están bien. De hecho, muchos de los motivos por los cuales las personas asisten a terapia es porque en sus familias han sido dañados. Así que esto nos permite también tener un panorama de que si dentro de la familia hay cosas que no son perfectas, los límites van a funcionar como unas fronteras que nos van a proteger del mal manejo de las relaciones familiares, manipulación, abuso emocional, un desbalance, exigencias, caprichos. Lógicamente, tenemos que entender que no podemos decir que todas las familias hagan cosas negativas porque quieren atormentar a todos los que viven con ellos. Entendemos que es prueba y error y en algunos casos hay muy buenas intenciones, pero tenemos que aprender a hablar las cosas dentro de la familia, tenemos que aprender a reaccionar ante ciertos tratos, tenemos que aprender a aceptar el no, tenemos que comprender que si dentro de la familia hay algo que afecta mi vida moral, mi vida espiritual, mi vida emocional y hasta física, si hay algo que me violenta, que abusa de mí, que me maltrata, me agrede,
se aprovecha debe estar limitado para mi bienestar. Ahí el problema, Eric, es la edad de la persona que está sufriendo esto, porque muchas veces entonces hay que ir a instancias ya legales para poder tener una intervención externa que haga que los límites dentro de esas relaciones familiares sean claros y muchas veces hasta si son irrespetados, castigados judicialmente, legalmente. Así es, Rogelio. Rogelio, y antes de finalizar, tengo dos preguntas que nos llegaron. Una sobre el programa anterior, Ah. ¿verdad? Que dice que me cuesta mucho mantener la constancia en lo que empiezo. Siento que tengo buenas intenciones, pero pierdo el impulso rápido. ¿Cómo se Ah, puede desarrollar una verdadera autodisciplina que dure todo el tiempo? Marjorie de Argentina. muy bien, Marjorie. Una buena pregunta también. ¿Vieras que es más común de lo que parece sentir que uno empieza con motivación y luego pierde el impulso? Eso nos pasa a la mayoría. La constancia no nace de la fuerza de voluntad, pues algo que hay que comprender, sino de hábitos pequeños y repetidos. De hecho, hoy en día se está hablando mucho de la técnica del 1%. Y es que en lugar de enfocarse uno en el 100 de lo que quiere lograr, empiece con el 1%, 2%, 3%, de una manera gradual. Para desarrollar una autodisciplina necesitamos hábitos pequeños y repetitivos que realmente vayan a generar en nosotros una costumbre. El problema a veces es que para establecer un nuevo hábito, una nueva costumbre, tenemos que destronar otra que ya está instalada, pero desde hace mucho, ¿verdad? Y que nos genera más placer. Entonces, algunos dicen que nada de que 29 días para establecer un hábito. No, no, que son 31. No, tampoco. Hay muchas teorías en este momento que respaldan la idea de que es más de un año donde uno está cayendo y levantándose, tratando de ir estableciendo aquel nuevo hábito y destronando el mal hábito. Entonces, empezar con lo pequeño y frecuente, conectar la acción con nuestra identidad. Por ejemplo, si la motivación va fluctuando, lo que realmente nosotros somos y queremos debe permanecer. Así que no se trata de quiero ser disciplinada, sino de soy una persona que cumple lo que promete. Entonces, ese cambio de mentalidad nos va dando fuerza en los pequeños logros. Entonces, si yo me pongo una meta al 100% en este momento y no la logro, yo me frustro, pero si me voy poniendo metas pequeñas y las voy logrando, estoy más pensando que estoy cumpliendo lo que he dicho y lo voy logrando y lo puedo ir aumentando que en el otro caso, donde yo digo, quiero ser disciplinado y hago aquello el primer día y ya el otro día no tengo ganas. Entonces hay que ir cambiando de mentalidad y crear un sistema realista y no una expectativa. La disciplina se desarrolla cuando nosotros tenemos rituales, recordatorios y un ambiente que va a favorecer el avance. No depende del ánimo, no depende, perdón, depende más del sistema que nosotros tengamos. Eso es como que si yo tengo una planta que es para cierto tipo de terreno y la siembro en otro tipo de sustrato, y la trato como a otras plantas y veo que más bien esta va para atrás, es porque no tengo el ambiente, el sistema para esa planta, que tal vez es para el sol y yo la tengo en la sombra. Entonces, hay que ver cuál es tu ambiente, cómo creas ese espacio para que estas cosas se lleguen a dar. Y cuando la disciplina se convierte ya en parte de la rutina cotidiana, aunque sean pequeñas dosis, el 1% deja de ser una lucha y se empieza a convertir en un estilo de vida.
Entonces, crear un ambiente, tener un sistema, no basarse tanto en lo que uno quiere, sino en lo que uno es, y avanzar poco a poco es fundamental. Tener paciencia, porque hay cosas que pueden durar hasta un año en establecerse ya como un buen hábito. Ok, y la última pregunta, Rogelio, dice, a veces en la familia hay mucho amor, pero también muchas diferencias. Mm. ¿Cómo se puede mantener la armonía cuando cada uno piensa o actúa tan distinto? Muy interesante porque hablamos un poco ahora a nivel de límites de esta pregunta. Bueno, em, podemos decir que la armonía no va a fluir así porque así sola en abrazos y besos y todo está muy lindo. Los límites y las reglas están definidas en una familia para que nos llevemos bien, para que se dé una buena conversación, para que tengamos una bonita dinámica. Entonces hay que construir espacios y también hay que hablar claro. Hay que trabajar los temas de carácter, reactivos en la familia y pensar que lo que tenemos aquí es algo que debemos cultivar juntos. Entender que somos diferentes y que en esa diferencia tenemos que encajar y respetar la diferencia de la otra persona también es importante. A la hora de comunicarnos sin atacar, pero tener una escucha activa. Hay que validar los sentimientos de los demás. Hay que comprender que así como yo creo que los demás tienen que ajustarse para que yo pueda estar bien, yo tengo que ajustarme para que los demás puedan estar bien. Entonces, se dice que en una familia, para que haya armonía, tienen que haber límites, reglas, acuerdos, los roles tienen que estar bien claros, bien definidos, la comunicación tiene que ser muy buena y tienen que tener sus espacios para estar conversando sobre la vida familiar, sobre las relaciones y estar haciendo ajustes, pero compartiendo también espacios agradables, bonitos, de actividades, de recreación, de espiritualidad. Involucrar a Dios en la vida familiar es importantísimo. Tener esos momentos juntos para el crecimiento espiritual también es vital. Ok, Rogelio, ¿y dónde se te puede localizar? Sí, al WhatsApp 506-8835-7805, 506-8835-7805. Ahí me escriben para cualquier consulta, solicitar una charla, un proceso terapéutico que es virtual. Con mucho gusto ahí cualquier cosa estamos respondiendo. Gracias, Rogelio, una vez más, por haber sacado tiempo para este Hablemos en lo secreto. Para mí es un gusto siempre compartir por acá este espacio y estos temas tan interesantes. Gracias, Rogelio, y nos vemos en la próxima. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días. 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Gracias por acompañarnos en Hablemos en Lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima.